Hoy es martes 23 de junio de 2026 y esto forma parte de nuestros encuentros de actualidad que hacemos una vez al mes, cada vez que podemos. Nos acompañan también Dalia Borregales, nos acompaña Milva Jaspe, nuestra directora de comunicaciones. Dalia es la presidenta. Y es para mí un placer estar aquí. Quiero hacer unos anuncios patronales porque es importante también promover algunas cosas de las que estamos haciendo, ¿no? Y una de las cosas que vamos a empezar en julio es nuestro Coach a Coach, nuestro coaching de pares. En esta oportunidad vamos a tener 3 talleres. Tú sabes, siempre tenemos unos talleres especiales dentro de ese ciclo de coaching de pares. Esos talleres van a ser un ADN del coaching para reforzar las competencias, que lo van a dar Conchita y Doménica. También va a haber un taller específico para el acuerdo, para trabajar todo lo que tiene que ver con el acuerdo y la importancia de eso dentro del proceso de coaching. Y un taller de supervisión que va a estar a cargo de Lenis Luque. Y también vamos a tener supervisiones gratis en ese proceso de mentoría de coach a coach. Vamos a tener también unas mentorías. Me incorporo yo también como mentora junto con Conchita y Doménica. Así que es muy interesante esto también. Eso inicia el 7 de julio y ya mañana comienza la promoción de esto para que se registren, ¿ok? Para hacer tríadas y todo eso que les contamos. Muy bien, yo voy a presentar a Torcuato y de allí yo apago la cámara y me desaparezco y estoy pendiente del chat y cualquier cosa que ocurra estoy pendiente también. Torcuato Manso fue vicepresidente del capítulo de Venezuela, una persona que colabora siempre con nosotros, muy especial, ingeniero químico de formación y con más de 15 años en el mundo del coaching y la consultoría, vive en Valencia, Venezuela, y trabajó muchos años en el mundo organizacional. Entonces, es la persona que va a moderar este espacio, que es un matrimonio, así dije yo en el LinkedIn, que estábamos invitando a una boda, el matrimonio entre la gestión de recursos humanos y el coaching profesional. Gracias, Torcuato, por aceptar esta moderación. Y chicas, que les vaya muy bien. Yo voy a estar por aquí pendiente de todo. Gracias. Gracias, Gracias. Miren. Gracias, Miren. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañan esta noche en este evento que de verdad hay algo que me dice que va a ser muy especial. Muy especial. Y bueno, quiero pedir disculpas porque aquí en Valencia, yo no sé si en Caracas creo que anda un poco mal también y no sé en qué otra parte del país la internet está malísima. Yo me muevo entre tres opciones que tengo y creo que todas están igual de mal. Pero bueno, vamos hacia adelante. Encantado, para mí es un honor poder estar moderando este espacio con estas dos grandes coaches y grandes amigas, ¿verdad? A Ivette la conozco un poco más desde más tiempo que María Francesca, pero sin todavía entrar en algunos detalles curriculares, eh, quiero decirles que son dos grandes mujeres muy emprendedoras y de logros palpables, están a la vista, medibles. Bueno, lo es Gracias. PCC de ICF, ontológico y ejecutivo, mentor senior de procesos de gestión humana y organizacional. Creadora del modelo Gente, Proceso, Conexión. Con You, ACC de ICF, Master Life Coach y nuestra directora de membresías del capítulo. Especialista en bienestar emocional de mujeres profesionales, creadora de la metodología Menos es sin pausa, autora del libro No es el final. Atentamente. Y bien, ¿verdad? En este matrimonio hemos sido invitados. Y bueno, como sabemos, un matrimonio, una relación entre dos se caracteriza por compromiso, por renovación de votos, ¿verdad? Y hay un paso de un yo a un otros sin perder esa individualidad. Hay como una especie de integración, ¿verdad? Ahora, eso me lleva, digamos, a formular estas dos
hoy aquí, ¿verdad? Una primera pregunta. El matrimonio del coaching con la gestión humana, ¿cómo es el caso del yo de otros? Y con experiencia de ustedes, ¿verdad? Desde la acción en gestión humana. Luego, a ver, ¿quién quiere responder? Me adelanto yo. Buenas noches y bienvenido, Ivette. Gracias por esta travesía y este matrimonio. Torcuato, gracias por la presentación. A todos bienvenidos, Dalia, Milva, Aida, Milva, María Claudia, Marlon. Gracias, 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 Tina, por casi perderte tu partido de Panamá. Entonces, me encanta esa pregunta, es una belleza porque, a ver, ¿cómo explicarlo, no? Desde la gestión humana, yo soy industriólogo de la Universidad Católica Andrés Bello y mi primera experiencia laboral fue en Telcel, en aquella época, en Telcel Belsaud, y fue como un plan de carrera en cada una de las áreas de recursos humanos, que es decir, reclutamiento, beneficios al personal, HCM, compensación. Entonces, obviamente, cuando hablamos de recursos humanos en esa época, se hablaba de recursos humanos, hoy en día gestión humana, esa era solo en el área y solo se trabajaba, a pesar que conocíamos toda la empresa, y yo tuve la oportunidad de conocer casi toda la empresa porque cuando comencé en Telcel éramos 45 personas y la dejé en 3.500. Entonces tuve la oportunidad de conocer la empresa. Sin embargo, siempre hacía como falta algo, ¿no? ¿Cuándo lo descubro? Cuando me formo como coach. Cuando me formo como coach y digo, él hubiera sabido esto antes y no sabes cómo del yo hubiera pasado al nosotros con muchas más herramientas. Sin embargo, antes existía el coaching, porque siempre existió el coaching, pero no desde esto, desde este matrimonio de alto impacto que este nombre se lo debo y ver, cómo integrar y cómo reconocer. Y hoy en día que somos, bueno, que soy coach y que coach ejecutivo, cómo puedo ayudar, cómo puedo acompañar no solo a una persona, sino a esa persona dentro de de esa corporación o empresa. Entonces, es el del yo al nosotros, del yo a mi yo con mi empresa, que es el matrimonio como tal. Y besita, muero porque cuentes tu historia. Bueno, bueno, buenas tardes a todos, súper complacida de estar aquí, sobre todo, yo no sé si lo puedo decir, María, pero este fue así como un amor a primera vista nosotros. Yo la Total, llamé a pedirle un favor y cuando nos vimos a la cara dijimos, ya va, tenemos muchas cosas en comunes, tenemos que hacer algo juntas y bueno, lo demás es historia, aquí estamos. Gracias por venir a compartir esta coincidencia. Bueno, en mi caso, yo veo, por ejemplo, ese paso del yo a nosotros, yo considero a nivel general que al final pasamos de ser esas personas que entendemos las organizaciones como un espacio transaccional, donde existen contratos, mediciones, competencias, y empezamos a convertirnos, cuando nos hicimos coaches, en un socio estratégico, en esa persona que acompaña la transformación del comportamiento humano y que impacta los resultados, no solo desde ver las gestiones, los procesos y la comprensión organizacional, no, desde ver al individuo desde la profundidad que los coaches los vemos, desde poder mirar cuerpo, lenguaje, emoción, espiritualidad, propósito en una persona que llega a una organización que es un sistema y que nosotros podamos unir esos dos mundos y decir, ok, estoy viendo a este ser humano en toda su expansión y estoy viendo una cultura, ¿sí? Que tiene también un lenguaje que necesitamos saber interpretar y eso nos lo da ese matrimonio. Yo primero fui amante, quiero decirles eso. Yo primero fui amante antes de haberme casado, porque yo empecé en esta historia diciendo sí 3 veces a yo quiero estudiar relaciones industriales. Y ahí tuve mi primer mentor, que fue mi papá, me llevó a una de las petroleras al área de recursos humanos y yo dije, esto me encanta, yo quiero trabajar con la gente. Pero en ese momento era como que lo que comprendí que me podía ofrecer el trabajo con la gente. Sabía que no quería ser psicólogo. Bueno, y la historia mía se fue dando de una manera donde
pasé por varias áreas de recursos humanos, empecé en todo lo que fue adiestramiento, selección, luego de allí pasé a ser jefe ya de todas las áreas en una empresa donde estuve varios años y finalmente tuve la oportunidad de llevar un outsourcing en una de las empresas transnacionales de autopartes, toda la parte en Venezuela. Y me di cuenta que al llevar estas 11 empresas, todo el mundo organizacional cambiaba cuando nosotros gestionábamos lo que era el talento combinado con el coaching, porque en una visita donde yo iba a dar un taller de ROI, me conseguí un coach y a mí me dejó el avión, a ella también, y yo la veía tan tranquila y yo me veía en un desespero, y yo decía, ¿qué hace que ella esté así? Yo estoy de esta forma, ¿no? Y en ese momento yo dije, definitivamente, esto tiene algo que yo no sé qué es. Entonces, todo empezó por mí, empezó por darme cuenta que mi estar siendo licenciado en relaciones industriales y teniendo una carrera linda de trabajo que me gustaba, no era lo que yo quería experimentar. Y así fue como yo llegué al coaching. No fue que lo imaginé y pensé, esto lo voy a hacer para casarlo. No, no. Yo llegué por una necesidad individual y luego me casé. Me casé cuando empecé a incluirlo en todo, a incluirlo en los proyectos que hacía y hago para las empresas, a incluirlo en todos los procesos de acompañamiento, desde que ingresa una persona hasta que sale de la organización, y a incluirlo como parte del uno a uno también. Entonces, bueno, aquí estamos, esta es mi historia y la comparto hoy con ustedes. Gracias, gracias por compartir todo esto que de verdad te tengo que decir que me emociona. Me emociona escuchar esa pasión por la gente, por el recurso humano que reflejaste en este compartir. Lamentablemente a María Francesca la perdí un poquito porque se me cayó la conexión, pero pude rescatar la parte final donde nos hablaba de este ampliar de la conciencia que definitivamente es algo que ocurre siempre. O sea, es la experiencia que yo creo que todos los que estamos en este mundo del coaching tenemos, cómo se le amplía la conciencia a las personas en estos procesos, ¿verdad? Pero esto último, pues este de acompañamiento al desarrollo humano con esa pasión es lo que yo creo que estamos llamados todos los coaches a hacer. Y eso me lleva pues a una siguiente pregunta que tiene que ver con, ustedes Disculpa, son, Torcuato. Linda sí, levantó su mano, no sé si quiere comentar algo, Linda. cómo no, perdón, Linda, adelante. Disculpa. Tienes el micrófono cerrado. Muy buenas noches. Un placer Hola. conocerte, Torcuato. Había escuchado mucho de ti. Eh, Muchos años en gestión humana, muchísimos. Eh, ¿Qué rescato de toda esa experiencia en Venezuela, que fueron 21 años trabajando exclusivamente en recursos humanos y paseándome por todos los subsistemas? Era, yo creo que era cómo yo los escuchaba a ellos. Porque yo decía, yo soy el jamón del sándwich. Por aquí la directiva y por aquí los trabajadores. Era cómo yo escuchaba las situaciones que se presentaban día a día. Yo hablo de situaciones, no hablo de problemas. Yo lo aprendí de Otto Scharmer. Situaciones, perfecto. Era quien venía a mi oficina, era todo oídos. Pero ella, yo creo que eso me ayudó mucho mi parte, mi ADN chino, porque mi padre, que en paz descanse, es chino. Y yo escuchaba, escuchaba, y la gente cuando salía me decía, gracias. Le decía, es el aire acondicionado. Venías caliente, el aire acondicionado te frío. Era como mi expresión, ¿no? Pero clave escuchar. A veces no nos damos el tiempo para escuchar y pasan las situaciones más inesperadas. Yo recuerdo una oportunidad, estaba visitando una planta y estaba reuniéndome con el gerente de la planta. Y resulta que papá le da unas instrucciones a un soldador, así, volado. El hombre va a hacer y hace el trabajo y lo hizo re mal. Cuando él me acompaña y me dice, ¿quieres conocer lo que están haciendo los trabajadores? Sí, cómo no. Bajo a la planta y el hombre había hecho el trabajo mal. Y el tipo se enfureció y le pegó un grito delante de mí. Yo le dije, bueno, después lo saqué y le dije, esta no es la manera.
tú no validaste las instrucciones, estabas apurado. Y el hombre te entendió mal. Entonces, asume tu responsabilidad como jefe de la planta. Pero claro, el tono con lo que ella hablaba, imagínate, era el gerente de la planta y la de recursos humanos, yo no estaba al nivel de él, pero era cómo yo me dirigía con esa gente. Y a través de los años, yo ya estoy aquí en Perú hace 11 años, 10 años específicamente, y me he topado con gente que ha hecho contacto conmigo, que trabajó conmigo hace muchos años, y me dicen que me admiraba mucho. Yo le digo, ¿por qué me lo dijiste? No me lo dijiste cuando yo trabajaba allá. Y otro me decía que cuando yo pasaba por los pasillos, era como que infundía mucho respeto. Y una vez alguien me dijo que yo era como la mamá de la compañía. Le digo, no, yo no soy ninguna mamá. Es tu actitud. Claro, A veces he escuchado de algunos trabajadores que habían trabajado en otras empresas, porque hay empresas de ingeniería, que recursos humanos era la puerta cerrada. Mi puerta siempre estaba abierta. No es puerta cerrada. Y si un jefe hacía algo que no era conversarlo, porque tú seas el presidente, podías hacer lo que tú quisieras. Es más, como una anécdota, una vez había un gerente extranjero de un buen nivel que la empresa lo trajo, ¿no? Con chofer y casa y todo. Pero era un tipo, un tirano. Y a todo el mundo le tenía así como miedo. Yo fui bien atrevida. Yo dije, yo aquí me arriesgo o me termino votando. Un día le dije, por favor, entra. Le dije a mi asistente, sal, por favor. Cierra la puerta. Vi bien atrevida y voy a ser aquí sumamente sincera. Le dije, ¿qué carajo te pasa a ti conmigo? Eso fue, eso me salió del alma, porque Sí. no solamente era conmigo, sino era con su gente. Los trataba re mal porque, claro, un gerente de alto nivel que venía del exterior, sabía muchísimo. Entonces fue como oportuno y el fulano cambió. Yo dije, a ti te necesitabas una carajeada. Entonces simplemente como anécdota es, recursos humanos es el equilibrio. Aquí no es porque tú eres recursos humanos, tienes que mirar para la empresa. No, eres el jamón del sándwich. Trabajador, directiva. ¿Ok? totalmente. Entonces, es eso mi recomendación. No es de que puerta cerrada y que yo me creo la non plus ultra. No, señora. A veces los trabajadores decían, ay, licenciada, ¿sabe qué? En otro sitio me ofrecieron más trabajo, pero yo aquí me siento bien. ¿Qué? Porque uno estaba vigilando el clima. Y cosas tan sencillas como festejar en los cumpleaños a todo el mundo. Hasta yo les llevaba comidita, pues, para que probaran la comida peruana. Entonces era como, no es que yo era porque ahí los cargos eran coordinador o jefe de recursos humanos, era como la máxima autoridad. Sí, pero yo les llevaba comida. Ah, no, claro, a la señora Linda no podía llevarles un plato de comida. Yo les organizaba la fiesta. ¿Ok? Entonces, Qué el bello. tema de bajar, porque ¿quiénes son los que producen? La gente que está abajo. Claro, Había una época, Exacto. sí, hacías algo muy para valioso, terminar, sí. sí, te pido un momentito, para terminar, una anécdota una vez, el de finanzas me dice, señora, no hay plata para pagar a los trabajadores. Ajá, no hay plata, ok. Déjame llamar a todos los gerentes, ellos no van a cobrar, porque el sueldo de esa persona, yo tengo que pagar 5 o 6. Y no es que yo consultaba con el presidente, porque yo sentía que respetaban mi autonomía como gerente. Como, yo no era gerente, era coordinador o jefe, pero mandaba allí. Entonces, todos los gerentes no cobraban. Mira, fulano, no vas a poder cobrar. No hay suficiente dinero. ¿Ok? Gracias. Pum, 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 pum. Hagan todos los trabajadores de abajo. Listo. Cierro aquí. Gracias. Gracias, Linda, gracias. De verdad que el Gracias. escuchar es una necesidad muy importante de la gente y yo creo que tal vez era una de las cosas más grandes que hacías. Ya eso era valiosísimo, valiosísimo. Bueno, iba a formular otra pregunta que tiene que ver con este par de entrevistadas hoy, ¿verdad? Que son dos coaches credencializadas y que para quienes saben lo que eso significa, el respaldo que le da a una persona, digamos, tener una credencial de ICF, yo quisiera preguntarles cómo
eh, influyó en ese proceso de obtener esa credencial la experiencia previa que ustedes tuvieron en gestión humana? ¿Quién quiere responder primero? A ver, Si quieres, empiezo por aquí. Fíjate, un ok. poco haciendo como mención a la experiencia, yo cuando llego al coaching estaba en gestión humana y ya tenía una comprensión de lo que era el ser humano, la organización, las expectativas organizacionales, porque cuando trabajamos en empresas donde hay exigencias, donde hay certificaciones, donde tienes que lograr cosas y los niveles de eficiencia son altos, a veces lo humano, y gracias a la compañera que intervino por traernos eso de la escucha y todo este sentido de lo humano, a veces sientes que se desdibuja. Entonces, ya estando en ese entorno y comprendiendo la cultura y cómo administrar los sistemas y cargadas metodologías, llegar al coaching, fue así como poder decir, wow, esto era lo que nos faltaba para darle sentido a todo lo demás, sin convertirnos en aquella estructura rígida que sale de la comprensión de lo que al final somos, que somos seres humanos. Entonces, en ese momento para mí fue revelador, porque era decir, todo esto que estoy haciendo, le estoy incorporando algo que yo sabía que se desdibujaba muchas veces y no sabía cómo hacerlo. Y una vez que tienes una credencial, es como decirle a la empresa, no estoy sola, somos muchos, hay un código de ética que nos avala, hay una forma de hacerlo en el cual tú puedes confiar, porque es un tema de que la empresa diga, yo puedo confiar mi gente, mis procesos y mis resultados en una persona que me está mostrando algo intangible. Entonces yo creo que ahí está la maravilla, ¿no? El que nosotros primero seamos ese ser humano, ese ejemplo, y que al incorporarlo, esa escucha esté dada porque creen en nosotros porque esto que le estamos vendiendo viene del ser humano que lo dice. Entonces hablábamos con María, ¿verdad, María? Cuando conversábamos esto y decíamos, es que esto pasa por nosotros. Y ya no somos los mismos que escuchamos, no somos los mismos que entendíamos, pasamos a ser y a encarnar esa mentalidad, siendo coaches y siendo gestores de gestión humana. A ver, Mari, ¿cómo lo ves tú? No, todo lo que tú dices y cuando lo estábamos planteando para poderlo compartir aquí, cuando ya tienes una credencial que por ser una actividad que no está regulada, pero que estamos bajo la ICF, cómo estas competencias que no es que es la competencia uno 2 3 sino cómo esas competencias entran también en este juego del nosotros y el poder aplicarlos, poderlos vivir, como estás diciendo tú, es encarnar esa mentalidad de coach, pero no nada más desde el coaching, sino estar plenamente consciente de la cultura, de la presión, como decía Linda, de esos desafíos diarios y estar en ese entorno específico que envuelve a nuestros clientes y nosotros como coaches lo podemos ver completo desde una reflexión continua, pero siendo coach, encarnando esa mentalidad de coach. Y lo que tú dices también, estamos bajo, bueno, bajo no, pero regidos por un código de ética, entonces no es nada más ese demostrarlo, sino es vivirlo, es estar no solo la ética de nosotros desde la ética, sino deontológicamente, hablando de las políticas de esa empresa que tenemos que estar, que tenemos que respetarlas. Entonces, es como la credencial fue como un impulso de decir, o sea, porque la formación y ser coach, obviamente, pero cuando ya tiene una credencial, cobra más sentido todo. Ujú. Y Y, Mari, y buenísimo porque es que cambia la mirada del gestor de gestión humana, ¿ok? Ujú. Cambia la manera de estar siendo, cambian tus acciones, cambia tu forma de intervenir. Y al hacer eso y ser consistente, ser oferta para la empresa, el tener un aval es como si esta persona está representando algo que yo quiero y adicionalmente está avalada. Entonces, siento que es un todo, ¿no? Es la suma de ambas cosas. yo Es un quiero matrimonio de alto impacto. así es, como recoger un poquito, digamos, estas dos respuestas de ustedes que se unen en un punto común que es la seguridad que da el hecho de tener ese respaldo de la credencial, ¿verdad? Para defender algo en lo que creemos.
como parte de nuestro ser y nuestros principios, que no todos tenemos esa, vamos a decir, bendición de nacimiento que tuvo Linda, que es un tremendo coraje de pararse y decirle a un gerente lo que le dijo en ese momento, ¿verdad? Eso no es lo más normal, pero en este caso, pues definitivamente la credencial es un respaldo, es ese aval, es esa seguridad, es defender lo ético, ¿verdad? Que es la parte, digamos, que tiene que ver con el respeto al ser humano. Muy bien, muy bien. Exacto. Entonces, Gracias. sí, ¿querías añadir algo, María Francesca? ¿Algo más? No, no, te estábamos agradeciendo las dos Ok, de esa mirada y ese resumen tan espectacular de eso, de donde estamos ahorita. así es, así es. Bueno. Fíjense, yo creo que Linda también nos compartió un poco de lo que tengo por aquí yo en la siguiente pregunta, pero no importa porque es la visión de Linda que fue maravillosa, pero queremos escucharla de ustedes también, ¿verdad? ¿Cómo es el impacto en la organización de un profesional de gestión humana que esté casado con el coaching? Para ustedes, ¿cómo ha sido? Lo ¿Cómo lo han máximo, vivido? Sí, lo máximo. lo máximo, pero a mí me gustaría darle a esto un poco de piso, ¿no? Porque la realidad es que cuando vamos a un ambiente organizacional nos piden números, nos piden retorno de la inversión. Y así seamos excelentes personas, profesionales y coaches, necesitamos tener como un aval que nos diga sí podemos lograr cambios y sí podemos lograr grandes transformaciones. Entonces, yo me tomé el tiempo para ver estudios que había hecho la ICF, acompañada por algunas casas como Price Waterhouse, y ellos afirman que el retorno de la inversión por lo menos es 7 veces más cuando tú le unes a procesos de gestión humana el coaching. Y mencionaban dos aspectos fundamentales, una investigación que era sobre el efecto multiplicador, por ejemplo, que en la formación, los procesos de desarrollo, cuando tú intervienes con productividad, el 22% podemos decir que pasaría un 88% si a ese desarrollo le incorporas el coaching. Imagínense el cambio, del 22% al 88%. Y luego en el espacio de retención de talento es nosotros no queremos que se nos vaya la gente que tiene experiencia. En las organizaciones cuidamos a nuestra gente, queremos que se queden. ¿Y qué hace el coaching para eso cuando se casa con lo que es la gestión humana? Bueno, Gartner nos dice, tú puedes reducir hasta un 20% cuando tú acompañas la cultura de la organización y el desarrollo integrando el coaching. Entonces, ¿cómo lo impacta? Lo impacta con evidencias tangibles que ya las empresas se han dedicado a evaluar, no solo con datos pequeños como hablamos, como conversamos, la, la calidad de nuestras reuniones, el sentimiento y estado de felicidad que tiene la gente en la empresa. No solo eso, sino con datos duros que nos pueden demostrar esta efectividad de este matrimonio. Y me parece encantador, porque cuando vamos a una empresa tenemos que mostrar datos. ¿Qué creen ustedes? A ver. Exacto. María Francesca, ¿qué le agregas tú a esto? A ver. Que por supuesto después de tener estadísticas, data dura, ¿qué estamos creando? Estamos creando un espacio de confianza, de seguridad para el colaborador. Estamos creando que las personas puedan ser vulnerables, puedan hablar, como hizo Linda en su época y como nosotros lo tenemos que llevar a estos líderes emergentes, a este espacio para que los colaboradores puedan compartir cómo se sienten y con números. Y que si los números me avalan eso, es ese proceso, obviamente es es mejorar, es seguir aportando a este cliente que como dijeron, como dijiste tú, Torcuato, y como Betty y yo lo estábamos hablando, son humanos, no son máquinas, hay que escucharlos, hay que estar en presencia con ellos. ¿Y cómo sabemos que estamos en presencia? Cuando los vemos. Y una anécdota, como dice Linda, mía personal, yo me crié en Casa Cisnero. ¿Y qué teníamos nosotros? La identificación de la empresa. Y eso nos hacía un equipo seguro. ¿Y el equipo en qué se basa? En la confianza, que es una diferencia de equipo y grupo. Entonces éramos un equipo, éramos, todavía somos, aunque no lo creas,
todavía tenemos nuestra, pero es desde eso. Y como dice Ivette, ¿cómo lo demuestro? Con números. ¿Cómo lo demuestro? Generando acuerdos. ¿Cómo lo demuestro? Transformando radicalmente la cultura de la empresa. Pero ¿cómo? Desde ese espacio. Sí, sí, yo agregaría, creo que Linda nos levantó la mano otra vez, pero yo le agregaría un poquito a estas dos cosas que ustedes han dicho muy sabiamente y sobre todo respaldadas por cifras, que el impacto es desde el momento, no solamente es lo medible, porque hay muchas cosas no medibles, ¿verdad? O sea, el clima, el bienestar de la gente, la actitud, la disposición, la manera de liderar, o sea, todas esas cosas cambian como resultado de las intervenciones del coaching, y si esa intervención viene respaldada por profesionales del área de recursos humanos que a su vez son coaches, pues tiene muchísimo mayor impacto porque la venta es completa. O sea, el profesional de recursos humanos no solamente está formado en lo que se forma todo profesional de recursos humanos, sino que además tiene esa visión de coach. ¿Sí? Vamos a ver quién Total. nos quiere agregar Linda por allí. A ver, Linda. No te escuchamos. Escucha, cuando habló Ahora sí. Ahora sí, Ivette, ahora ok, sí. sí, las cifras. Yo recuerdo ya cuando había terminado mis 21 años de empresa de ingeniería, empecé a trabajar en la consultoría, ¿no? Reclutando talentos. Y me contrata una empresa de comida rápida, reconocida mundialmente por tema ético, no voy a decir qué empresa. Cuando yo entro, la rotación era de 300%. Qué brutal. Aquí Wow. es un desgaste. Un desgaste. Entraban y salían, entraban y salían. Entonces yo empecé, porque también forma parte de recursos humanos, el reclutamiento, ¿no? Pues es cómo seleccionas para lo que tu empresa necesita. Entonces yo me puse a indagar y dije, ¿cuál es el problema? ¿Ok? Dije, el tema es que aquí se ponen en la puerta, ¿quieres trabajar? Entraba. Yo dije, no, es un proceso más riguroso y disminuyó el porcentaje de rotación. Y eso, lógicamente, cuando hay una rotación muy alta, a la empresa le cuesta mucho dinero. Entonces, que a veces no lo ve, sí, les cuesta mucho dinero. Entonces, reduje porque empecé a indagar quiénes eran los jefes, el perfil de jefe Mm. y cómo cuadraba con la gente. ¿Me explico? O sea, necesitaría super pilas. No puede ser lento. En cambio, el otro es como más kiloazo. Sí, bueno, él puede, una persona como, por el tipo de personalidad, ¿no? Entonces, eso es importante. No es de que tú dices, ah, sí, porque sí, o porque alguien me decía, pero ella me cae bien, no, le cae bien, no, es que le cae bien, no va a ir con usted, decía, ¿para qué me contrató? No va a ir con usted. Entonces, si usted quiere contratar, pues yo me retiro. Usted es su tema, cuánto tiempo va a durar en su organización, ¿no? Entonces, yo digo, en una empresa, el proceso de reclutamiento es ponerle lupa. No entra cualquiera. Mira, indágale la vida. Una vez estaba reclutando para un cliente un gerente de finanzas. En el currículum, mentirita, había mentido, estaba trabajando en una empresa. Lo descubrí y le dije, te fregaste. ¿Cómo me manejas dinero siendo mentiroso? Y que venía recomendado de alguien. Yo dije, no, eres mentiroso, no sirves. Entonces, yo diría, y por qué digo esto? Cuando yo me formé como coach en Newfield Consulting por Rafael Chavarría en el 2012, cuando yo me formé, yo dije, una de las cosas que dije, todo gerente de recursos humanos debe ser coach. Y eso debería ser exigencia de las empresas en el perfil. Como dice, tiene que ser relaciones sociales, tiene que ser psicólogo, pero también tiene que ser coach. Si no, no entra. Así de simple. Si no, no entra. Ok, ese era mi aporte. Gracias. Gracias. Gracias, Linda. Gracias. Yo, mira, quiero darte De un verdad. feedback como ingeniero químico. Los ingenieros químicos nos enfocamos mucho en los procesos, y los procesos es una cajita donde hay una entrada y hay una salida. La salida es el resultado de lo que se procesa en esa cajita. Si la entrada no es buena, imagínate qué va a haber en la salida. Y eso es eso avala lo que tú acabas de decir.
A ver, Total. creo que tenemos a Rafael por allí, quiere también comentar algo. Los escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo quiero intervenir por algo que tú decías, Torcuato, y es que hay muchas cosas difícilmente medibles en las organizaciones. Bueno, yo voy a insistir. O sea, creo que todo lo tangible, todos los logros, cifras, resultados, se originan en un intangible. Y creo que la misión del coach en las organizaciones no es lo tangible. De lo tangible se ocupa las personas de la empresa. El coach debe ocuparse de lo intangible, y lo intangible son las emociones, lo intangible son los pensamientos, lo intangible son las creencias, los juicios, el aprendizaje, los vínculos, el clima, como tú decías. Esa es la labor para mí de un coach. Cuando estamos hablando de coach en la transformación, no entro ya en Sí, selección, en procesos de selección, en otra cosa. Pero cuando estamos hablando de transformar líderes, de transformar equipos, la tarea del coach se debe centrar en todo lo intangible, porque a partir de lo intangible la empresa se va a encargar de lo tangible. Eso es lo que quería decir. Me parece que esa es la esencia de ser coach en una organización, porque al final somos coaches de personas y de equipos, que mientras no se demuestre lo contrario, están formados por personas también. O sea que- excelente, gracias. Gracias y comparto Muy bueno. mucho lo que has Gracias, dicho. Rafael. Gracias, gracias. Bueno, Gracias. esto me lleva a una pregunta. Ah, tenemos a Marlon por allí también con la mano levantada. A No, ver, Muy está bien. aplaudiendo. No, Marlon está aplaudiendo. Gracias, Marlon, por aplaudiendo. esos aplausos. Ok, ok, gracias Marlon, gracias. Ok, Mira, esto está maravilloso, Torcuato, Yo sí. escribí algo porque, en el chat, pero lo puedes leer después si quieres. Ah, bueno, léelo por favor, Miren. Ah, claro, bueno, ok. Yo lo que quiero decir es así una reflexión un poco antipática, ¿no? Porque una de las cosas que ocurre en las organizaciones es la tergiversación del coaching como un paso antes de despedir a la gente, ¿ok? Entonces vamos Exactamente, a para eso ver que íbamos. déjame, ay, pero me adelanté, me adelanté. Vamos a ver, vamos a dar una oportunidad, porque tú sabes, Óyeme, eso empezamos se por llama, meterlo en coaching. Y la es verdad el es que coaching eso, como arreglador, el más o coaching como menos. sí, arreglador de todo lo que está mal. y Y no somos entonces arregladores. es una distorsión muy Hay fuerte una para nosotros en distorsión. la Lamentablemente, profesión, pero es una distorsión para lamentablemente, los trabajadores también. Yo en estos días claro. tuve una primera Sí, sesión con una persona y ella decía que ella lo primero que sintió fue, Dios mío, ¿qué cree que qué estará pasando conmigo? Que me están metiendo en coaching. Y no Sí, lo considero como un proceso de desarrollo. Yo tuve que explicarle, a pesar de que es una organización súper sana, con una cultura de coaching importante, y sin embargo ella sentía que estaba siendo señalada. Ahí les así es. dejo eso. Yo lo he Ahí, vivido ahí también, vamos. doy fe gracias, de eso, doy fe muy de eso, lo he bueno. vivido. Tener que bajarle la angustia a las personas que llegan a una sesión de coaching porque vienen como que si vienen a un castigo. Sí. Exacto, Sí, señor. Bueno, exactamente. fíjense, ya han salido por allí un poco esto de los distintos procesos que tiene la gestión humana, ¿verdad? Y yo creo que es el momento de que hablemos un poquito de eso también, ¿verdad? De cuáles son los procesos que se pueden desarrollar con el apoyo del coaching. A ver, Sí, ¿quién fíjate, quiere? Torcuato, que es maravilloso todo lo que va ocurriendo porque justamente hoy lo que nos trae aquí es ese matrimonio, ¿no? Y estamos mostrando cómo es que el coaching y la gestión humana se casan y forman una dualidad distinta, ¿ok? Que es la oferta del uno a uno, lo que generalmente vemos, y la forma tradicional en que intervenimos como coaches. De hecho, me da mucha gracia lo que decía Miren, porque nos ha pasado que llega a una empresa a hacer coaching y resulta que por debajo de la mesa tienen a esa persona ya lista para sacarla. Entonces tú dices, wow, yo llegué aquí, o sea, sin saber esto y formé parte de algo que no estoy de acuerdo, no son mis Sí, valores. Entonces, cuando nosotros nos pensamos en, en este matrimonio, decíamos, es que nosotras somos licenciados en relaciones industriales o industriólogos y comprendimos la organización y sus estructuras y sus formas. Y una vez que las comprendimos y nos hicimos coaches, empezamos a mirar y a decir cómo nosotros podemos el coaching, hacer que pueda permear cada uno de los procesos desde que una persona llega a la organización.
Y no porque alguien dijo, vamos a traer un coach, pónganlo aquí, no. La diferencia es que el gestor de recursos humanos puede mirar la organización como un sistema y al mirar la organización como un sistema entiende que todo inicia cuando una persona llega, ¿sí? Pero que esa persona debe llegar y que si yo pongo la mirada del coach, yo voy a ver cosas que no son evidentes, que no están en un perfil de competencias, que no están en una evaluación psicológica. Yo voy a ver, por ejemplo, cuál es la expectativa de este ser humano, cuál es su propósito. El propósito de esta persona coincide con el de la organización. Sus valores se parecen a los valores que la organización está profesando o tiene valores distintos. ¿Cuál es la permanencia que ofrece? Él se quiere quedar aquí o resulta que es un soñador y en un año se va. Entonces, fíjense, nosotros como observadores, porque los coaches somos unos observadores de qué, de esa persona y su manera de ver el mundo. Podemos ofrecer una diferencia cuando lo vemos de una forma de procesos donde ya la selección que hace un coach no es la misma, ¿sí? Ya ese coach habla de onboarding porque yo quiero que esa persona no solo llegue y la lance en una realidad que es un sistema nuevo, que de cualquier manera él tiene diferencias de cosas que todavía no sabe, sobre todo no comprende la empresa. Entonces, cuando yo puedo entender todo eso y le hago un proceso de incorporación y le digo cosas que nunca dicen, fíjense, porque esto no se dice, a ti te contratan y te evaluaron hasta el iris, ¿ok? Pero nadie te dice cuáles son tus carencias, hasta dentro de un año cuando te evalúan. Pero hoy día el coach llega y le dice, ven, aquí tienes tu evaluación inicial, esto es lo que no estás mostrando y vamos a trabajar juntos para que esto se logre. Entonces, es ahí donde ocurre el matrimonio. Es ahí donde hablamos que este matrimonio hace la diferencia en los procesos humanos cuando el coaching toca, pero desde una forma metodológica, porque tenemos que aprender a cómo hacer las entrevistas, cómo se hace un onboarding, cuáles son las evaluaciones que nos pueden servir y de qué manera, por ejemplo, en esta etapa de inserción, yo voy a acompañar a la gente. Entonces, no sé si con esto a ustedes les queda la comprensión de cuando nosotros hablamos de matrimonio, estamos reconociendo e integrando que esa suavidad, ese soft, eso no excluye cuando nosotros somos relacionistas industriales que hay una estructura y que necesitamos saber el momento justo de dónde intervenir y de qué manera. No es suficiente con hacer coaching, porque podemos estar utilizando el coaching para malograr personas. Entonces nos parece que este matrimonio es especial por eso. Es así, María, que lo hablábamos. Eso lo hace Totalmente, especial. totalmente. Y es lo Ajá, que te decía escuchamos, María. Rafael en su Ujú. intervención. Vemos más lo que tú estás diciendo. Nosotros vemos con los oídos, vemos con los ojos y además vemos también las emociones, vemos cómo llega la persona y podemos también, como quien dice, obviamente con nuestra escucha que la tenemos súper afilada, esa poder distinguir esas diferencias lingüísticas para ir más allá, es lo que tú dices, es saber desde dónde, o sea, es entender si la persona se va a quedar conmigo o no, o es un 600% de ROI, ¿no? De que se me va la persona. No, es poder determinar cuánto tiempo se me va a quedar, si vale la pena, porque ese es el matrimonio. Como recursos humanos, obviamente, como gestión humana, quiero que se quede la persona, pero además como coach, tengo todas las competencias para poder saber que esa persona sí va a ser una inversión para la empresa. Entonces ahí también hablamos de un poco del ahorro para las empresas, no ahorro de miles, sino que también yo te puedo dar dos visiones en una. Por eso es el matrimonio de alto impacto es ese, el tratar de acompañarlos, el acompañar a esa persona a que se quede en mi empresa, a darte ese espacio seguro, a escucharte para saber si eres tú, captando tus emociones, tus incongruencias, tus valores para el cargo al cual estás postulado. Voy a leer algo Eh, que está por aquí en el chat. Sí, A por ver, favor, de Ajá, Amarilis. dame un segundito antes para hacer un pequeño comentario aquí, ¿verdad? O sea, me pareció sumamente interesante esto de lo de la evaluación inicial,
que luego María Francesca también lo llama, lo nombró Ivette, y María Francesca lo llama como parte del matrimonio y Ivette también, el matrimonio inicial, desde el inicio, ya esa evaluación inicial, que es un poco el garantizar que la persona no solamente tiene las competencias, sino que además sepa dónde se está insertando y eso pues lo ayude a tener una mejor inserción. Y eso me hizo recordar también un poco aquello del enfoque sistémico que tiene la visión de las competencias de ICF hoy en día, que es importantísimo. O sea, en esa evaluación inicial estás ayudando un poco a la persona a insertarse y a verse de una manera sistémica en ese espacio en el cual está ingresando. Entonces, bueno, Totalmente. era eso, quería comentarlo, pero vamos a escuchar qué nos tenían, miren por allí. Creo que habían unas preguntas Sí. o comentarios. Ujú. Sí, Nicolasa nos dice desde Anzoátegui, yo estoy con el internet irregular, escuchándolos y viajando al pasado en mi trayectoria en recursos humanos. Y para mí el verdadero impacto aparece cuando recursos humanos deja de preguntar solo cómo está la gente y empieza también a incidir en qué necesita el negocio para sostenerse humanamente. Ahí el coaching se vuelve una competencia estratégica, no solo una herramienta de acompañamiento. Y María del Carmen Horta dice, importantísima esa coherencia entre el propósito organizacional y el de cada empleado. Y Amarilis, nuestra querida Amarilis nos comenta, Blanchard, en su estudio más reciente publicado en 2022 y con seguimiento hasta 2024, se centró, midió la transferencia de aprendizaje y crecimiento en coaching. El dato duro es que los líderes que solo recibieron formación tuvieron una tasa de aplicación del 35% a los 3 meses. Los que recibieron formación más coaching alcanzaron un 86% de aplicación. Además, el coaching aceleró la curva de dominio de habilidades de liderazgo en un 62% menos de tiempo. Pasaron de 6 meses a 2.3 meses en promedio para liderar desde la influencia. Gracias a todos por esos comentarios tan Excelente. Buenísimo qué estos datos interesante, duros que nos estás aportando por allí, Amarili. Gracias. Y Amarili. me gustó la visión de Nicolasa, muy bien aterrizada, porque en las organizaciones, es verdad, estamos dándole este enfoque humano que a veces falta en muchas organizaciones, pero no podemos perder de vista lo aterrizado, todo esto lo hacemos precisamente para que la gente esté bien y pueda ayudar a la organización a mantenerse económicamente, en definitiva. O sea, y ahí volvemos un poco a lo del matrimonio. El matrimonio entre que la gente esté bien y que la empresa salga adelante. Totalmente. Exactamente. Sí, De hecho, señor. Torcuato, cuando hacemos coaching uno a uno en la organización, hay un sponsor y la organización nos dice cuáles son sus objetivos. Correcto. Y nosotros necesitamos conversar con esas personas para ver si los objetivos de la organización se parecen a los objetivos que ese trabajador que va a ser acompañado en coaching desea o no. Miren, yo les voy a comentar algo que yo viví con alguien, me llamaron a acompañar a un ejecutivo, era el gerente general de la compañía, y cuando yo llego a ese acompañamiento, él me dice, Ivette, yo me quiero ir. La organización me está pidiendo cosas que yo no voy a cambiar, no las voy a negociar. Entonces yo le dije, por ética, yo tengo que decir que tú te quieres ir. Entonces me dijo, no, yo lo digo, pero acompáñame a ver cómo salgo y cómo lo hago bien. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Siempre va a prevalecer el ser humano, sus expectativas, sus intenciones. Entonces, como coaches tenemos que estar muy claras de eso, muy seguros, ¿sí? A quién acompañamos, pero también que cuando la empresa nos contrata, nosotros tenemos que tener la ética hacia el empresario que está haciendo la inversión, ¿ok? Y no desconocer las necesidades del individuo, pero tiene que haber transparencia. Total. Entonces, es una dualidad donde nos ponemos el sombrero de gestión humana y empresa y también somos coaches. Y entendemos que ese ser humano puede tener una expectativa distinta, no lo voy a llevar ni a conducir, no lo podemos direccionar, pero sí puedo hacer que ese proceso sea el mejor. Entonces, bueno, a través de esta experiencia quería comentarles cómo ese matrimonio ocurre cuando esas dos cachuchas están puestas y entiendes muy bien
lo que es el entorno organizacional y las personas, desde el coaching. Estás hablando de la responsabilidad que tenemos también como coaches de lograr ese equilibrio entre el Total, bienestar humano, la gestión emocional de las personas y el bienestar de la organización que pasa por que sea sustentable, que se pueda mantener. ¿Sí? Total, totalmente. Y una de las to- cosas, Torcuato, que nos estabas preguntando y nos quedamos solo en la etapa cuando alguien inicia, Sí. nosotros diferenciamos en nuestro pretrabajo, en nuestra conversación con María, un inicio, un desarrollo y un cierre, porque el poder vincular lo que es el coaching y la gestión humana, identificando el proceso de que una persona llega hasta que la desvinculamos, hacemos que ese proceso sea humano, sea realmente humano, ¿sí? Y vemos como en cada etapa nosotros podemos ir interviniendo de manera distinta. Por ejemplo, en el desarrollo formamos líderes como coaches. En el desarrollo podemos hacer lo que son las sucesiones, pero donde empezamos con una entrevista de expectativas guiada por un coach, por ejemplo. Hacemos acompañamiento para agilizar curvas de aprendizaje y que la gente se enfoque en resultados. Hacemos espacios de conversaciones donde los equipos aprenden a ponerse de acuerdo, porque al final las organizaciones son espacios de conversaciones. Entonces, todo eso ocurre dentro de lo que es el espacio del desarrollo, de la convivencia y del día a día de una organización, y que intervenimos como coaches y como gestores de gestión humana. Porque cuando solo somos coaches es como que llegamos, ¿sí? Y podemos hacer grandes cambios, pero tiene que haber un gestor humano sensibilizado para saber dónde y de qué forma voy a intervenir, ¿sí? Eso es fundamental. Y luego esa intervención trasciende hasta el final, donde sabemos que no necesariamente nos quedamos en el desarrollo, sino que también podemos acompañar personas en la desvinculación, donde la organización también agradece a esas personas que han dado la vida y hacen que su despedida sea con un proyecto sentido que puede ser acompañado por un coach. Hasta ahí podemos llegar nosotros, hasta que despedimos a esa persona y lo hacemos desde un lugar humano, profundamente humano. Entonces, bueno, ahí está el matrimonio. Nos casamos con las dos cosas, entendiendo el proceso, pero siendo estos seres humanos que somos como coaches. Sabes que exacto. viví un proceso, me acordé ahorita que lo mencionaste, un proceso de una organización que quiso que una persona que ya iba a entrar en su etapa de salida, Ujú. hiciera un trabajo de coaching. Por supuesto que allí no habían grandes objetivos organizacionales, era alguien que estaba de salida, era trabajar con él para que él hiciera la mejor salida, que se fuera de la mejor forma, que pensara en él, en su futuro en cómo iba a ser su desincorporación, cómo se iba a sentir posteriormente, cuál era el acompañamiento que iba a necesitar, todas estas cosas. Me hiciste recordar eso, Ivette, de verdad que Hermoso. es una parte muy, muy bonita. Y quisiera preguntarles, ya que creo que no lo oí por lo menos, en la parte de evaluación, que es también otro de los Ujú. procesos, ¿verdad? No he escuchado que hayamos comentado mucho de eso. ¿Qué experiencia tienen con ese proceso y el coaching en los procesos de evaluación? Sí, fíjate, no sé si Mari quiere intervenir. No, no, Mari. justamente venía por ahí esa pregunta justamente, y bueno, y retomando un poco lo del outplacement y todo eso, de ese proceso, ese acompañamiento que no es nada más del principio, porque qué lindo que entramos a la empresa, y yo también recordé cuando yo hacía las entrevistas de salida de Telcel en aquella época, pero eran las entrevistas de los empleados que se retiraban, pero era como incipientemente una sesión de coaching para saber cómo se iban, cómo se había sentido la empresa, pero nunca este acompañamiento tan bonito de poder llevar a nuestros clientes en ese momento, como quien dice, a facilitarle el crecimiento, ¿no? O sea, metiéndole en nuestra competencia 8. Por eso, hablar que somos coaches y además avalados o estar como miembros de ICF o estar bajo un código de ética como el de ICF, hace que todos los procesos de gestión humana también estén, no importa qué gorra me estoy colocando, las dos las puedo usar en el mismo momento y se juntan así más o menos tipo Harry Potter.
se juntan las dos y no hacen falta tener una u otra, sino que las dos la tenemos interna. Interna porque sabemos cuándo vamos a ser coaches y cuándo estamos en la parte de gestión humana y sobre todo en un proceso de outplacement. En cuanto a eso de las evaluaciones, ahorita vamos en ese proceso de evaluación, obviamente también el poder entender un estudio, el poder entender no solo como gestión humana, sino también como coach, el hablar con un ser humano y haberle hecho una evaluación. Y no es leérsela, es compartírsela desde el ser humano que es, desde esos zapatos o sea, meterme en los zapatos de ese cliente y poderle explicar. Es como una empatía que se genera para poder compartir. Y es también Como con fascinante. una pregunta, como con una pregunta así, tal como por ejemplo, ¿cómo te hace sentir esta evaluación? Exacto, Ujú. ¿Sí? exacto. Y ahí abres todo el proceso, como quien Sí, dice. Porque antes de la evaluación, obviamente, cuando nos hacen evaluaciones a nivel mundial, es para y te dan nervios. Y vamos a estar de acuerdo, como es que nos decían antes, Ivette, recursos inhumanos, y siempre hemos tenido terrible, esa raya. terrible. Entonces, además, si además Rayos tenemos dolorosos. todo este proceso, Lenny, Luque, buenas noches, tenemos ya esa raya, imagínate hacerte una evaluación y además explicártela. Entonces, obviamente, cuando no tienes al ser humano más cool enfrente tuyo. Tienes un ser humano que está a la defensiva y Sí. es eso, ¿no? Entonces, eso lo divide. Sí. Lenny, Y, y y, y ves, tú Y misma, sí, tú misma como evaluadora también estás un poco, digamos, nerviosa por lo que vas a decir. Entonces por ahí leía que Miren hablaba de que ella incorpora mucho el coaching en sus feedbacks. Justamente, exacto, eso es, pues digamos, con claro, preguntas como la que mencionaba yo claro, antes, por ejemplo, o con esa empatía y esa capacidad de... totalmente. Sí, sí, Torcuato, total. yo siento que jamás dejamos de intervenir. No hacemos coaching, pero en toda conversación, todo contacto, seguimos siendo esas personas que tienen distinciones distintas. El mundo ya no lo vemos igual. Vamos a no. una reunión, intervenimos diferente. Procuramos un espacio de conversación, es diferente. Hacemos una pregunta que pareciera inocente y cuando te das cuenta es poderosa y la gente quedó como impactada y generaste algo que no sabías, pero ya no puedes evitarlo. Yo creo que a todos los que están aquí que son coaches les pasa eso. Ya no Sí, eres el mismo, o sea, intervienes sí o sí en cualquier ambiente, llámese organizacional, personal, de una manera distinta, porque nosotros cambiamos. Entonces, es primero correcto. cambiamos nosotros, esa es la forma de hacerlo, ¿no? Primero Así es. cambiamos nosotros y a partir de ese cambio transformamos todo lo que tocamos. Yo lo siento de esa manera. Y bueno, y un poco respondiendo a tu pregunta, Torcuato, también quiero aportarle a lo que ya decía Mari, que cuando trabajamos el proceso de evaluación en las organizaciones, una de las cosas que hay que cambiar es lo sistémico, y ahí me estoy poniendo la gorra de la persona de gestión de talento humano. La Harvard se dio cuenta que uno de los problemas de las evaluaciones es realmente el cómo lo hacemos, el ciclo, Ujú. ¿sí? El ciclo tiene que empezar diciéndole a alguien, ¿qué espero yo de ti? Porque tú no me puedes evaluar mal por algo que yo ni siquiera sabía que esperaban de mí. Entonces todo empieza por poder generarle al trabajador esa conciencia de qué es lo que esperan de mí, qué es lo que yo tengo que aportar, cuáles son los valores incluso que yo debo modelar, porque es el qué y el cómo, ¿sí? El cómo estoy siendo cuando hago lo que tú quieres que yo genere como resultado. Entonces, cuando un trabajador tiene esa conciencia, que eso perfectamente lo podemos hacer los coaches, y lo evalúas, él se hace responsable de que lo que estoy dando no es lo que me pidieron, ¿sí? Y la organización no es una beneficencia. Entonces, Correcto. ahí yo me hago responsable y digo, ok, voy a tomar acción porque sin acción no hay resultado para mejorar y para generar esto que no estoy mostrando, pero desde un lugar de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente las empresas? Al revés, llega el día de que hay que aumentar, un mes antes evalúan a las personas, le dicen, eres 3/5 y esa persona queda devastada emocionalmente. Entonces, cuando los coaches nos ponemos la cachucha y entendemos el sistema, decimos, tienen que cambiar el sistema y vamos
a meterle distinciones, no coaching, distinciones del coaching a la retroalimentación, al feedback constante. ¿Lo ves? Y ahí es donde se generan estos cambios en el matrimonio, porque no es Claro, solo cambiar el acto de retroalimentar, es la fíjate. pertinencia de cómo lo hacemos y cuándo. Fíjate Ujú, que le estás dando un poco lo que se denomina el beneficio de la duda. Es Mm. posible que la persona no tuviese la conciencia suficiente y por eso tuvo ese desempeño que tuvo. Entonces ahora va a actuar desde un lugar de conciencia distinto. ¿Eh? Total, total. Qué Y interesante, fíjense, ¿no? no estamos haciendo coaching, estamos interviniendo con las herramientas del coaching, porque esa es Ujú, la verdadera, yo diría, es un regalo. O sea, es un regalo ser coach y entrar en una organización pudiendo mirar cosas que antes no veías. Yo creo que nosotros los que somos, los que estamos en este mundo, nos dimos cuenta que pasamos de la ceguera a quitarnos los lentes y decir, Dios, estoy viendo algo que no era evidente para mí. Entonces, ahí todo cobra sentido. Cuando tú le unes la mm, estructura, el conocimiento del sistema y la guinda, que es el coaching, ahí todo tiene sentido. Muy bien. total. Gracias. Muy buena esta reflexión. Teníamos a Lenny por ahí con la mano levantada, pero a mí se me Sí, desapareció. Yo no sé si ahí todavía está está, por ahí. Aquí ahí está, estoy, ahí hola, está. ¿cómo están? Muchas gracias. Hola, Hola. Lenny, ¿qué Eh, tal? mientras comentaban, ¿no? El tema del coaching en los recursos humanos y las evaluaciones, vino al recuerdo momentos en una de estas organizaciones valiosas en la que trabajé y alguien de mucho valor dentro de recursos humanos se hizo coach y eso cambió definitivamente los procesos de evaluaciones. Anteriormente, mira, estas son las hojas que necesitas llenar para la evaluación y las pasaban, autoevalúate. Y, pero a partir de allí, los procesos de evaluación cambiaron. Ya venían preguntas, como las evaluaciones estaban basadas en competencias y se verificaban. Bueno, ¿qué consideras tú que ha estado pasando aquí? ¿Cómo te ves tú ante esta competencia? ¿Qué crees tú que está faltando en este momento para poder llegar? ¿Cuáles son los logros que tú has obtenido aquí? ¿Qué te llevaron a alcanzar esos logros? Y eso permitió que las evaluaciones se generaran un mayor engagement, o sea, un mayor compromiso con la organización, porque las personas se sintieron identificadas en su proceso, se sintieron identificadas con que se valoraba exactamente no solamente el producto, bien, ese resultado, sino cómo te estás sintiendo y cuáles son esas competencias que cada uno de nosotros teníamos. Aquí te estoy hablando yo no desde el coach, sino De un evaluado. desde ese momento, desde el evaluado, De ser Un evaluado. exactamente. evaluado. Y Un eso evaluado. generó Es en que mí y en fíjate el algo, equipo Lenny. mayor compromiso hacia adelante. Excelente. Y es que suena, yo te escuchaba y suena como que estás hablando de lo humano. O sea, son preguntas que están humanizadas y por supuesto que tienen que caer mucho mejor en la persona que está siendo evaluado, que es un momento difícil. Ujú, totalmente. Exactamente. Y esta persona que se convirtió en coach, comenzó, identificó las necesidades de cambio dentro del grupo de gerentes y comenzó a establecerlo, o sea, ya a mostrar cuál era el mejor comportamiento con el personal para poder generar ese resultado, ese compromiso con la organización que no es tan fácil de lograr. Se requiere que sea alguien con esa habilidad, con ese conocimiento del coach para poder hacer esas conexiones humanas auténticas desde la Correcto. conciencia. Gracias. Yo soy de los que creo que el Gracias. compromiso, una de las formas de lograrlo es dando oportunidades y escuchando. Y esas son dos cualidades que tienen mucho que ver con un coach. Mm, Hay dos Sí. total. comentarios en el chat Ajá. A de ver. Nicolasa, sí, que dice, hay personas que cuando se les apoya en su proceso desvinculación de las empresas, llegan a unos estados de felicidad que no han sentido. Me ha pasado.
Y también nos dice, es que ya no puedes actuar sin empatía después de que pasamos por esta puerta del coaching. Y Totalmente. Amarilis nos dice, a este matrimonio lo llamo la sinergia perfecta, porque funciona. El coaching y recursos humanos son complementarios en el nivel de análisis. Recursos humanos opera en el plano macro, políticas, estructura, datos de desempeño, engagement masivo. Su ojo es sistémico. El coaching también busca que el cliente observa cómo impacta el contexto donde opera en cambio de mentalidad, autoconciencia, autorregulación y comportamientos específicos del líder y cómo impactan el sistema. Cuando recursos humanos usa sus datos como evaluación 360 para diagnosticar dónde hay brechas, el coaching se usa como la intervención quirúrgica para cerrarlas. El impacto se dispara. Excelente. Muy bien. Gracias por todos estos aportes. Qué bello, de verdad, gracias. Sí, Gracias. señor. Bueno, fíjense, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí, creo, no es que lo sé firmemente, pero creo que la mayoría de los que estamos somos coaches, ¿verdad? Sin embargo, tal vez muchos no coaches nos van a escuchar en diferido posteriormente. Y yo tengo aquí una pregunta que me gustaría hacerles desde la visión de ustedes, ¿verdad? ¿Por dónde, si ustedes que hoy en día son coaches, pero que fueron recursos humanos, en algún momento, ¿verdad? ¿Por dónde debería comenzar una organización que está pensando incluir coaching dentro de sus procesos de gestión humana? Bebecita. Yo, ok, pensé que ibas a Ajá. intervenir. Bueno, mira, desde nuestra mirada, el primer paso es vincular a un gestor de gestión humana que esté casado con el coaching. O sea, necesitamos que ese actor esté allí para hacer la diferencia. Y definitivamente hay que comprender primero lo que es la organización, el sistema, cuál es la estrategia organizacional, porque no es empezar a formar a todo el mundo como coaches. Yo he conocido empresas que empiezan a darle coaching a todo el mundo y forman a un montón de coaching y quieren desplegarlo y que estas personas sean coaches de sus compañeros y ha sido un desastre, ¿sí? Entonces es primero ver lo sistémico, mirar cuál es la estructura, cuál es el plan, de qué forma lo quiero permear, inicio, desarrollo y cierre, desde que una persona llega, de qué manera lo voy a ir incorporando, quiénes son esas personas palancas que quiero formar. ¿Son líderes como maestros? Simplemente quiero dar distinciones. Les doy un ejemplo acá. Hace poco yo en una organización a todo el nivel, tienen 5 niveles, del nivel 4 y 5, todos lo formaron en 3 competencias donde metimos coaching, que era el conversar, ahí metíamos la escucha, ¿sí? Todo el manejo emocional y el líder maestro. Cómo recomiendo, cómo doy feedback, cómo acompaño a otros, cómo acompaño el aprendizaje de otros. Y fue maravilloso porque yo lo hice desde el espacio donde generé un aprendizaje utilizando herramientas. Y la estrategia de la organización fue, quiero que mi persona de recursos humanos tenga herramientas de coaching, que la persona que maneja cambio se forme también como coach, ¿sí? Y que empecemos a alinear lo que eran las estrategias y los distintos subsistemas de gestión humana incorporando el coaching. Entonces, es como, primero cambio el lenguaje, la comprensión y después empiezo a intervenir. No es formar una cantidad de personas, de coaches, y no tener una estrategia definida. Entonces, el gestor y una estrategia acompañada por todo lo que es la gerencia. Esa es una manera como nosotros lo vemos, lo vimos. Como lo Y vimos, algo, exacto. Y como lo algo vi. que se Comenzando me, de eso. sí, Perdón, algo, Torcuato. no, perdón, que hay algo que se me viene después de escuchar a Ivette, que lo que es la capacitación hay una máxima que es el cascadeo o el trabajo en cascada. Aquí en el coaching, ¿qué opinión tienen ustedes respecto a eso? Porque yo creo que es algo parecido. Mira, Torcuato, siento que hay que ser bien comedido, porque el cascadeo es, bueno, yo voy a hacer que esto sea masivo. Entonces, hay que mirar qué es lo que yo quiero realmente masificar, ¿sí? ¿Cuál es el Exacto. criterio? Porque tenemos niveles de comprensión y de impacto diferentes.
Entonces, el ojo del jefe, del gerente general, de los jefes o coordinadores de área, no es el mismo del operario, pero yo un operario lo puedo acompañar a conversar distinto, lo puedo acompañar a que reconozca sus emociones y que en un estado, situaciones con compañeros sepa cómo gestionarse. Puedo hacer que esas distinciones del coaching en la medida exacta y adecuada, de acuerdo a las necesidades de la empresa, se vayan permeando en los distintos niveles, pero no una cascada de la misma forma para todos. Fíjate, pero está bien, y es que yo no creo que la cascada Dejamos de escucharte, Torcuato. tampoco eh, eh, Creo que no nos escucha. Se está entrecortando. Ajá. en la capacitación ¿Puedes sea escuchar? igual para todos. Ok, sí, me escucha, Entrecortadito. me Estás escucha. entrecortado, Torcuato. Te Ajá, a escuchábamos ver, que no ahora querías que la cascada sea igual. Sí, Sí, ahora sí. se de hecho su oye imagen Sí, te mejor. escuchamos, Torcuato. entrecortado todavía. No, No, ya es ya, mejor. No, ya mejor, volví. mejor. Ok, ok. ¿Me, me oyen ahorita? A ver. Sí, Un poquito claramente. mejor. Ok, decía, yo no creo que incluir la capacitación tampoco Otra vez. No. el cadeo es masivo. Si Nuevamente, apaga su cámara podría ayudar. Ajá, ok, Ah, Torcuato, puede ser. apaga tu cámara a ver qué pasa. Gracias, Nicolás. voy a apagar la La cámara orden. y, ok, a ver, y si no, me voy a cambiar No, ahora de. está perfecto. Ok, perfecto. Decía que Escuchamos. yo no creo que ni siquiera en la capacitación el cascadeo es masivo totalmente. Tú tienes que ser selectivo en la medida en la que vas bajando qué le vas a dar a la gente. Y estoy de acuerdo contigo, Ivette, que así mismo aquí en el coaching, pero a lo que me refiero es a la importancia que tiene de sensibilizar desde arriba hacia abajo. A eso, Totalmente, Torcuato, sí. ok, muy Desde bien. Claro, arriba pero hacia abajo, exacto, totalmente. pero cuando se hace ese tipo de decisión de quién realmente puede ser un coach, porque no es nada más, es educar, primero hay que educarlo. ¿Y cómo educamos todo este proceso? Obviamente tenemos que hacer reuniones con la directiva desde arriba hasta abajo para ver quién de verdad, no es todo el mundo o solo la dirección o solo los líderes, porque al final los líderes de repente tienen mucho más actividades que hacer y se les olvida lo del coach. Entonces, ¿quién realmente? Ahí hay un proceso de selección también, de onboarding para ver quién realmente puede ser, que pueda aceptar el anillo de compromiso. No solo ser gestión humana, sino que también coach. Entonces, ahí también hay mucha tela que cortar, porque no es una decisión así de un día para otro. Es un Ok. proceso, se podría decir, es una endulzamiento de la empresa para que también tengan ese proceso y pueda pasar lo que le pasó a Lenny en aquella época. Ok, entonces, cómo podríamos resumir en dos o tres, cuatro máximo tips, digamos, importantes a considerar cuando una organización quiere plantearse iniciar unos procesos de coaching? Yo diría, Torcuato, que lo primero es tener una estrategia clara. ¿Qué quiero yo con esto? Exacto. ¿Sí? Una vez que tú tienes una estrategia, defines un objetivo o unos objetivos y luego le das forma a esos objetivos. ¿Cómo lo voy a desplegar? ¿A quiénes los voy a dar? ¿Qué les voy a decir? El contenido es súper importante. Y una cosa que yo pienso que todo programa que incorpora las distinciones del coaching tiene que tener es, sin acción no hay resultado. Esa es la máxima del coaching. ¿Ok? Si yo hago un coaching y la persona no sale con unas acciones, yo no le hice coaching, yo conversé con esa persona. Ujú. Entonces, un programa tiene que tener una acción concreta donde las personas se comprometan a hacer algo, a cambiar algo, a transformar algo o a conversar de manera distinta, por ejemplo, a intervenir de manera distinta. Entonces, ese programa tiene que estar diseñado por una persona que comprenda esto, que tenga herramientas de diseño instruccional, ¿verdad? Que sepa cómo desplegar objetivos y que entienda lo que es el coaching, ¿sí? Porque a veces
incorporamos personas a hacer estrategias de coaching que no son coaches. Entonces ahí volvemos otra vez al matrimonio. Necesitamos personas que comprendan cómo hacer o estructurar una propuesta y que tenga las herramientas claras para saber los contenidos que le vamos a desplegar y el lenguaje que le vamos a dar a los distintos niveles organizacionales. Entonces, con esto estaríamos haciendo, digamos, un despliegue en cuanto a distinción. Esto estamos hablando de desarrollo, ¿sí? No estamos hablando de la estructura de inicio de desarrollo, sino del desarrollo, de lo que es la parte de la formación, incorporando el coaching en la organización como parte de lo que es cambiar el lenguaje, la forma en que conversamos, el manejo emocional, la generación de acuerdos, de esa forma. Pero si lo vemos transversal, entonces allí las cosas cambian, porque estratégicamente, si yo lo veo como un gestor de gestión humana con la cachucha de coaching, yo digo, ¿qué quiero incorporar del coaching cuando ingresa una persona en el proceso de selección? ¿Qué quiero que cambie cuando yo establezco mi onboarding para las personas nuevas? ¿Cómo quiero yo que mis líderes se muestren? ¿Cuál es el tipo de liderazgo? Ah, yo lo decido como organización y desarrollo líderes coaches, por ejemplo. Entonces, esa estrategia de mis procesos, cómo los voy a intervenir, necesito tener la claridad más allá de los despliegues que pueda ser formativo. ¿Quiero el coaching en todos mis procesos o quiero el coaching para generar procesos de aprendizaje organizacional? Esa decisión también es importante, Torcuato, porque Ok, no necesariamente es todo, ¿sí? ok, ok. Mira, excelente. Si me permite, quiero como cuatro palabritas que resumen todo. Sí, vale. Estrategia, objetivos, contenido y acciones esperadas que tenemos que Una ver sesión de qué coaching. ocurre. Ujú, Sí, Una señor. sesión de coaching ujú. estructurada en ese proceso. Y también Excelente. en ese proceso también hay que no solo incluir hay que incluir toda la empresa. ¿Por qué? Porque volvemos atrás, recursos son inhumanos y además el coaching es antes de votarme. Entonces también tenemos que instruir el por qué, el para qué integrar o el para qué el matrimonio. Entonces, eso también, eso sí puede ser un efecto cascada, que pueda llegar hasta el fondo, que llegue hasta abajo y que toda la base, todas las estructuras de la empresa pueda entender que no es para sacar, sino más bien es para el bien de la empresa. Totalmente. Hay unos Gracias, gracias. comentarios aquí también en el chat, si me Espectaculares. Sí, permite, Pato, sí. Nicolasa adelante. nos dice, yo desde mi experiencia en DO, desarrollo organizacional, los cursos deberían empezar con los CEOs y con los encargados de derechos de recursos humanos, supongo, ¿no? Para garantizar, o de derechos humanos, no lo sé, para garantizar el compromiso de la dirección para hacer del negocio un espacio de alto desempeño y construiría un equipo SWAT para la base que la llamaría Escuela de Coaching para Colaboradores, una especie de estrategia de presión de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y por supuesto que totalmente alineado con los objetivos estratégicos del negocio. Está muy bien. Para Muy ser bien. coach requiere tener un perfil de base. No todo el mundo puede ser un excelente coach, lo dice Linda. Nicolás Linda. nos vuelve a Gracias, decir Linda. totalmente, María, se manejaría como un proyecto para gerencia el cambio hacia mejores prácticas a través del coaching. Y Amarili Genial. nos dice, la cultura del coaching no se construye con un decreto, se construye con un sistema. Y yo agregaría incluso con voluntad de parte de algunos actores importantes dentro de la organización. ¿Ok? Buenísimo. Los líderes con habilidades de coaching generan microcambios diarios que aumentan el engagement. Los coaches internos resuelven conflictos superficiales, los externos validan el norte estratégico y profundidad. Las empresas que triunfan incorporando la cultura de coaching son aquellas que entienden que el líder no es el coach de su equipo, sino el facilitador de su autonomía. Eso es lo que nos dice el modelo SLI de Blanchard. ¿Qué formar? No los certificamos como coaches profesionales, pero les enseñamos micro habilidades, escucha activa, preguntas poderosas, feedback de alta calidad y delegación con confianza. Empieza desde arriba y escala al medio y mide cada 6 meses con evaluaciones 360 y métricas de rotación.
el resto es ruido. Gracias por la aclaratoria, Nicolás, de Recursos Humanos. Wow, mira, Miren, tú que eres directora de educación de ICF Venezuela, yo no recuerdo un evento que haya tenido tanta participación como Me este. encanta, me encanta. Señor, sí, señor, este fue Qué el propio maravilloso. conversatorio de verdad. Oye, qué bueno. Totalmente, totalmente. Qué bueno, qué bueno. Qué Bueno, rico poder conversar y compartir todas estas ideas. Me encanta. Me Gracias. Y encanta que me ustedes hayas saben invitado. que bueno, Dalia y yo que Gracias. tuvimos la oportunidad de estar en Colombia en el Summit, una de las cosas que ocurrieron en ese congreso era validar todo lo que tenía que ver con lo organizacional y con Ujú. las métricas. Eso es algo que fue, pero súper, súper Qué reconocido bueno, en ese congreso. qué bien, excelente. qué bien. Sí, el Bueno, énfasis en todo lo que tiene que ver con los resultados. ¿Ok? Totalmente. Gracias, así Eva. es, Ujú. así es. Y resultados, coaching sin resultados no es coaching. Ya lo No. dijimos por ahí. Sí. Sí, es una conversación, digo Ivette. Totalmente, totalmente. Claro, es que si no, estamos conversando. Claro, que Exacto. no es malo, pero no es el objetivo que No es tenemos. el objetivo, claro. No lo Sí, es. señor. Sí, señor. No, Bueno, y a vamos ver, a estar claros, las organizaciones son espacios que buscan resultados y nosotros, si vamos a ese matrimonio, tenemos que hablar ese idioma, Exactamente. sí, definitivamente. señor. Exacto. Bueno, creo que no nos queda mucho tiempo, pero en el tiempo No. que nos queda, a mí me gustaría hacerles una pregunta, ¿verdad? ¿De qué manera un coach que quiere hacer oferta en el espacio organizacional lo podría lograr si no es profesional de recursos humanos? A ver, esta pregunta hay que responderla con los valores, pero así a flor de piel. Todos los coaches pueden intervenir con éxito en las organizaciones. Esto es una declaración fundamental. Todos. No tienen que ser gestores de gestión humana. ¿Qué varía sustancialmente, que quizás es lo que nosotros queríamos entregarle hoy en este matrimonio? Es la capacidad de poder mirar los procesos específicos, de entender la organización sistémicamente y de ver dónde podemos intervenir y el entendimiento de los contextos corporativos para lograr la pertinencia de cómo penetrar el coaching transversal en todos los procesos desde que una persona ingresa hasta que se va y en todos los procesos de desarrollo. Eso es la diferencia, pero todos los coaches podemos intervenir con éxito en las organizaciones, ¿sí? Y retomo lo que dijo Amarilis ahorita, o sea, el coach que no proviene del área de recursos humanos aporta un valor extraordinario en una mirada externa, neutral, libre, que también hay que tomar en cuenta eso, porque cuando estamos dentro de la empresa también podemos, y lo voy a hacer con deditos así, podemos estar envenenaditos o podemos estar inmersos y de repente no nos damos cuenta de cosas quizás porque estamos adentro. Un coach que no proviene del área de recursos humanos también puede entender entiende de afuera la política interna de la empresa y esos sesgos en las organizaciones. Entonces también es interesantísimo. Pero hoy es justamente ese, cómo nos encontramos dos industriólogos, coaches, que a pesar de que de repente tenemos en la formación, ella es de la Universidad Carabobo, yo soy de la Católica, ella, Ivette, es coach ontológico, yo soy life coach, pero ¿cómo sí podemos estar? Sí, ¿cómo sí este matrimonio sí se puede dar? ¿Cómo nos dimos cuenta que este proceso era una integración que nos hizo falta verlo y vivirlo para poder seguir acompañando desde arriba hasta abajo? Entonces, y tanto Ivette como yo, para antes de terminar, queríamos compartirles algo que voy a leer tal cual, que es el coaching y la gestión de talento humano no pueden seguir caminando por senderos separados. Son por definición un matrimonio de alto impacto. Cuando logramos unir el rigor de los procesos de negocio con el respeto profundo por la confidencialidad, la deontología y las competencias claves que promueve la ICF, elevamos por completo el estándar de nuestra práctica profesional en el mercado organizacional. Así que, Excelente, gracias. Gracias. Les pedimos que excelente, enciendan excelente. su cámara para hacer una foto, los que puedan encender su cámara de cierre y agradecer.
Yo les Gracias, quería, Ya nos Nicolasa. quitamos las lentes. Gracias a ustedes también. Ay, les Gracias quería por buenísimo. estar. agregar, les quería agregar que yo doy fe de lo que dijeron ambas, porque no siendo del área de recursos humanos, yo tengo cerca de 30 años trabajando en procesos de gestión humana y soy ingeniero. Pero claro, con unas bases de coach ya Así es. que me ayudaban para hacerlo. Gracias, Torcuato. Muy Gracias bien. Gracias, Torcuato. de La verdad. fotico, Una fotico. sonreímos, sonreímos. A ver. Gracias a todos los que asistieron. Ya saben que lo pueden ver en diferido. Y bueno, gracias Gracias. Torcuato, María Francesca y Ivette. Y en el mes de julio, pues tendremos otro encuentro de actualidad, aún por definir el tema. Si están interesados en formar parte, háganos saber, pero excelente, ¿ok? Y ya recuerden que iniciamos también en julio nuestro ciclo de coaches, de prácticas de coaching de pares, coach a coach, con 3 talleres, mentorías y supervisiones. Los esperamos. Muchísimas Gracias Gracias. a gracias. todos por su Chao, participación. feliz Gracias. noche. Gracias a Feliz Chao, Marilyn. noche. chao. Chao, Chao, gracias. Gracias, chao, chao. Hasta Chao, luego. Nicolasa, gracias. Buenas noches, Gracias a muchísimas todos. gracias. Chao. gracias. Chao, Ida.